Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿Qué acabamos de ver? Entonces, vimos lo que era la ley, básicamente vimos lo que era la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice cómo está relacionado que el voltaje con la corriente en una resistencia, ¿cierto? Y vimos dos leyes de Kirchhoff, una es la ley de voltajes, que está relacionada con la conservación de la energía, y la otra es la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos relaciona en la conservación de la carga. Recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff habla sobre los voltajes de una malla siempre tienen que ser cero, la suma de los voltajes. ¿Listo? Y la ley de corrientes de Kirchhoff habla sobre que la suma de los corrientes en un nodo, la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser cero. Serían los dos datos que estaríamos, las tres ecuaciones básicas de circuitos. Y pues ya y el método de análisis lo que hacemos es justamente, el método de análisis que utilizamos es, seleccionamos el sentido de las corrientes, ubicamos las polaridades de los elementos, resolvemos mediante la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff y resolvemos el sistema de ecuaciones. Y existen, pues de alguna manera, pues eso básicamente es circuitos, resolviendo circuitos, pero existen algunas técnicas y algunas complicaciones también en los circuitos que nos impiden resolver eso de manera sencilla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar unos métodos extras que nos van a permitir llegar más directamente a qué. Nos permiten llegar directamente al objetivo que queremos. Vean que si yo quería calcular el voltaje de una resistencia, tenía que hallar la corriente y luego de la corriente obtener el voltaje, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos. Hallábamos la corriente y luego hallábamos el voltaje. Pero existen métodos más directos y eso es lo que vamos a continuar en la clase. Entonces vamos a mirar lo que son los elementos en serie. Entonces tenemos que reconocer, la idea de esta parte es reconocer cuándo los elementos se encuentran en serie. ¿Listo? De los elementos se encuentran en serie si cumplen las siguientes condiciones. Uno, la primera condición que debe cumplir es que únicamente tienen un solo nodo en común. ¿Listo? Únicamente existe un nodo en común. El otro es que ningún elemento está conectado a ese mismo nodo, es decir, tiene que ser ese nodo en común, tiene que ser un nodo simple. Y por último, más que una condición, es algo extra, algo que se cumple, es que la corriente en ambos elementos es la misma. Entonces recuerden, un solo terminal en común, el terminal es un nodo simple y la corriente es la misma. Para el caso particular de las resistencias, nosotros podemos calcular una resistencia equivalente a los elementos en serie como la suma de las resistencias, la suma algebraica, o sea, la suma sin necesidad pues de hacer nada en particular. Lo único que tenemos que hacer es sumar los valores de las resistencias que se encuentran en serie para obtener la resistencia equivalente. Entonces, tendríamos lo siguiente, muchachos. Recuerden, cuando están en serie deben cumplir lo primero, un solo terminal. Un solo terminal en común. Dos, el terminal es un nodo simple. Listo, muy importante. ¿Qué quiere decir que es un nodo simple? Que únicamente tenemos dos elementos conectados a ese nodo. No tenemos no es un nodo principal. Y tercero, muy importante, la corriente
es la misma en los elementos que se encuentran en serie. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, en el caso particular, muchachos, pues tenemos, por ejemplo, una resistencia unida a otra resistencia. Esos dos elementos se encuentran en serie. ¿Por qué? Porque acá tenemos un solo terminal en común y es un nodo simple. Tenemos también, por ejemplo, ya si no estamos hablando únicamente de resistencia, sino que también tenemos capacitores o inductores y otra resistencia. Y acá lo que nosotros queramos agregar. Esos 5 elementos que tenemos, por ejemplo, están todos en serie. Los 5 elementos se encuentran en serie. ¿Por qué? Porque acá tenemos esos 2 elementos en serie. Este con este. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que viene por acá es la misma corriente I. Listo. Y vean que no hay ningún otro elemento conectado a este nodo, por ejemplo, a este primer nodo. O no hay otro elemento conectado a este, únicamente los 2 que componen la serie. Listo. Entonces, por ejemplo, muchachos, de estos, díganme ustedes qué elementos se hallan en serie. Acá tenemos un voltaje 1, tenemos una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, resistencia 4, 5 y 6. Muchachos, ¿qué elementos se encuentran en serie? R5 y R6, muy bien, ¿cierto? Porque esos 2 elementos, muchachos, tienen un solo nodo en común, que es este de acá, ¿cierto? Y esos 2 están en serie. ¿Solamente esos 2 están en serie? Antes de eso está R3 y R4. ¿Cierto? R3 y R4 están en serie. ¿Y qué más? R1 y R2. Pero vean que el B1 también. Realmente sí, R1 y R2 están en serie. Pero más allá de eso, también el voltaje también se encuentra en serie con la resistencia, ¿cierto? Y en el caso particular, muchachos, cuando queramos hallar una resistencia equivalente, la idea es convertir. La idea es cuando tengamos muchas resistencias en serie, R1, R2, R3, Rn, la idea es convertir, muchas veces nos facilita convertir esas resistencias en serie en una sola resistencia, que vamos a llamar una resistencia equivalente. Cuando tenemos resistencias en serie, esa resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria del de 1 hasta la resistencia K, ¿cierto? ¿De qué? De las Rn. Eso va a ser R1 más R2 más R3 más hasta R sub K en este caso. Y es igual a la resistencia equivalente. Cuando tengamos entonces resistencias en serie, lo único que tenemos que hacer es obtener la sumatoria de los elementos. Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los elementos, la resistencia, listo. Y tenemos otro caso. Tenemos el caso de los elementos en paralelo.
elementos en paralelo se cumplen cuando dos elementos están en paralelo, cuando cumplen lo siguiente. Están conectados al mismo par de terminales, es decir, están conectados al mismo par de terminales, es decir, tienen dos nodos en común. Si tienen dos nodos en común, muchachos, están en paralelo. Y ya más que una condición es algo que se cumple, es que el voltaje, ya eso lo vimos ahorita, el voltaje entre sus terminales es el mismo. Eso ya también lo habíamos visto. Entonces podríamos tener, por ejemplo, como vimos ahorita, tenemos acá una resistencia conectada a un nodo y otra resistencia. Vean que aquí tenemos dos elementos en común, dos nodos en común, el nodo 1 y el nodo 2. En este caso están en paralelo. Otro, podemos tener, por ejemplo, una resistencia, un capacitor, un inductor. Pero ahí, en la gráfica anterior no están en serie las dos. En este caso, pues se supone que tienen más elementos en común. En elementos en serie únicamente tienen un solo nodo. Cuando están en serie únicamente pueden tener un solo nodo en común. En este caso tienen dos. Listo. Y acá, muchachos, podemos tener la cantidad que nosotros quedamos de elementos. Pero vean, muchachos, que eso es un solo nodo. Todo eso hace parte de un solo nodo. Así como este. Esto es un solo nodo. Quiere decir que todos esos elementos se encuentran en paralelo. Así, vean, muchachos, que si tenemos, eso lo vimos ahorita en un ejercicio. Vean en este caso, por ejemplo, ¿cuántos elementos están en paralelo ahí? Tres, ¿cierto? Las dos resistencias y por ejemplo, el voltaje 1. Una resistencia 1 y una resistencia 2. Sabemos que el voltaje entre ese terminal y ese terminal es, supongamos, V1. Vean que es entre esas dos terminales, entre las dos terminales 1 y 2. ¿Cierto? Supongamos. El voltaje entre en R1, que vean que es el mismo nodo. ¿Cuánto es el voltaje en esa terminal? También el voltaje es el mismo voltaje V1. ¿Por qué? Porque están en paralelo y porque tienen el mismo par de nodos, ¿cierto? Tienen el mismo par de nodos, entonces tienen el mismo voltaje. Igual en esa última resistencia, el voltaje en esa resistencia es igual que en este y es igual que en este. ¿Listo? Y cuando estamos trabajando el caso particular de resistencias en paralelo, resistencia en paralelo nos referimos a lo siguiente. R1, R2, R3, hasta un R sub K, cualquiera. La idea es convertir esto en una sola resistencia. Es posible hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos dice que la resistencia equivalente es la sumatoria desde n igual 1 hasta k. ¿De quién? De 1 sobre R1, de 1 sobre Rn. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tengamos resistencia en paralela tendríamos 1 sobre R1
más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más así hasta 1 sobre RK va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Eso es lo que nos dice los elementos que tengamos en paralelo. ¿Se acuerdan, muchachos, que el inverso de la resistencia cómo se llama? La conductancia. O sea que podríamos aquí, ¿cierto? ¿Hacer qué? Que la sumatoria, podríamos también decir esto, es lo mismo, son exactamente lo mismo. La sumatoria de 1 hasta k de cada una de las conductancias es igual a la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3 más la conductancia K. Y eso va a ser igual a la conductancia equivalente. Podemos decir, son exactamente la misma ecuación. Listo. Entonces aquí vamos a resolver un par de ejercicios, muchachos. Yo les voy a resolver uno y acá en el salón entre todos vamos a resolver el segundo. ¿Listo? ¿O tienen ahí marcadores? No. No hay. Bueno, entonces cada uno lo vamos a ir resolviendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver, para cada uno de los siguientes ejercicios, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, para cada elemento, vamos a encontrar la resistencia equivalente. Listo, lo primero que vamos a hacer. B, vamos a encontrar todas las corrientes vamos a encontrar todos los voltajes vamos a encontrar la potencia encontrar las potencias disipadas vamos a encontrar las potencias disipadas vamos a encontrar la potencia o las potencias en el caso que tengamos más la potencia entregada y por último vamos a determinar si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es lo que tenemos que determinar. Entonces vamos a tener diferentes circuitos. Vamos a comenzar con el siguiente circuito. Vamos a tener una R1 de 20 ohmios, una R2 de 10 ohmios y una R3 de 50 ohmios. Y vamos a tener un voltaje de entrada, un V sub 1 de 20 voltios. Y vamos a comenzar a resolver cada uno de los numerales que nos están pidiendo. Entonces vamos a encontrar primero la resistencia equivalente.
¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Están en serie. ¿Saben qué? En serie. Están en serie los elementos. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a quién? A R1 más R2 más R3. En nuestro caso tendríamos que es igual a 20 más 10 más 50. Por tanto, la resistencia equivalente es igual a 80 ohmios. ¿Cómo encontramos? Vamos a encontrar ahora las corrientes. En el caso, ¿cuántas corrientes existen? ¿Cuántas corrientes? Una porque es Existe una sola corriente, porque todos los elementos están en serie, ¿cierto? Tendríamos una corriente y uno, nada más. ¿Cómo la calculamos? Pues nosotros ya sabemos calcularla, ¿cierto? ¿Qué podemos plantear? La ley de Ohm o la ley de voltajes de Kirchhoff. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo por los dos lados. Una forma sería hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué es la ley de voltajes de Kirchhoff? Entonces determinar, recuerden que la ley de voltajes nos dice es la sumatoria de voltajes. Entonces tendríamos el voltaje menos el voltaje en 1 más menos y más menos, listo. Entonces menos el voltaje en 1 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 tiene que ser igual a 0. El voltaje en la resistencia 1 yo lo conozco. Perdón, el voltaje 1, perdón. El voltaje 1 nosotros lo conocemos, que es 20 voltios, o sea, tendríamos menos 20, más el voltaje en la resistencia 1 sería R1 por I1, según la ley de Ohm, más R2 por I1, también según la ley de Ohm, más R3 I1 igual a 0. Entonces que únicamente tenemos una incógnita, reemplazando los valores de R. Entonces tendríamos menos 20 más 20i1 más 10i1 más 50i1. Eso nos da 0. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué nos daría en este caso? ¿Qué obtenemos en este caso? Que 81 es igual a 20. Por tanto, I1 es igual a 20 sobre 80. Y obtenemos que eso nos da 0.25 amperios. Eso es una forma de hacerlo. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. ¿Cuál sería la otra forma? Vean, muchachos, que nosotros ¿qué hicimos? Nosotros convertimos todo el circuito. Nosotros convertimos todo el circuito. En este caso, tenemos un circuito de esta manera. Y vean que en el punto A, nosotros ¿qué hicimos? En el punto A, nosotros ¿qué hicimos? Nosotros cogimos todas las resistencias y las combinamos ¿en qué? En una resistencia equivalente. ¿Cierto? O sea que aquí, ese es el voltaje V1, ese es R1, R2 y R3. O también podemos poner el voltaje V1 y la resistencia equivalente. Esos dos circuitos son semejantes, es decir, tienen las mismas características. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que aquí tenemos una corriente I1. Esa corriente I1 pues tiene que ser igual a esta corriente que viene acá, porque la corriente que estaría entregando el voltaje 1. Entonces ¿qué pasa en este caso? Nosotros podemos aplicar la ley de Ohm
a este circuito. ¿Cómo sería la ley de Ohm para este circuito? Que el voltaje V1 sería igual a ¿quién? A R equivalente Por I1. Que en ese caso sería la misma corriente. V1 sale, sabemos que vale 20, resistencia equivalente vale 80, I1 y obtenemos la misma ecuación, que I1 es igual a 20 sobre 80, es decir, 0.25 amperios. Vean, muchachos, que si hubiésemos sabido eso desde el principio, o si hubiésemos aplicado eso desde el principio, hubiese sido mucho más corto que plantear la ley de Kirchhoff, empezar a resolver, a reemplazar y obtener la I1. Ambos métodos son correctos, no hay ningún problema. Pero vean que ese otro método es mucho más corto, ¿cierto? Entonces, ya damos la corriente equivalente. Vamos entonces ahora a obtener lo que es los voltajes. Entonces, voltaje en la resistencia 1, aplicando ley de Ohm, simplemente sería R1 por I1, es decir, 20 por 0.25. Sí, 20 por 0.25, y eso nos daría 5 voltios. Voltaje en la resistencia R2 es R2 por I1, que sería 10 por 0.25, es decir, 2.5 voltios. Y voltaje en R3 es R3 por I1 igual a 50 por 0.25, y eso nos daría 12.5 voltios. Ya calculamos, obviamente el voltaje de entrada es igual al voltaje V1, que serían 20 voltios. Vamos a calcular ahora la potencia disipada de cada elemento. Entonces la potencia en R1 sería igual a ¿quién? ¿A cuánto? Hay varias formas de calcularlo, como BR1 por I1, o simplemente BR1 al cuadrado sobre R, o I1 al cuadrado por R. Entonces simplemente, pues si tenemos BR1, pues el voltaje en R1, que es 5, por ejemplo, 5 voltios multiplicado por la corriente, que es 0.25. O sea que eso nos daría 1.25 vatios. La potencia en R2, el voltaje en R2 por I1, y sabemos que es lo mismo que el ejercicio anterior, sino que es con R2. Entonces nos daría 2.5 por 0.25, que en este caso sería la corriente, nos daría 0,625 vatios. Y por último, la última potencia disipada, potencia en R3, sería BR3 por I1, es decir, 12.5 por 0.25, y nos daría 3.125 vatios. Por último, muchachos, falta otro, que es la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia que entregan ¿quién? Las potencias que entregan la fuente. ¿Cuántas fuentes tenemos en este caso? Una sola fuente. O sea que sería la potencia del voltaje 1. La potencia del voltaje 1, en este caso, es que voltaje 1 por corriente 1. Entonces sería 20 multiplicado por 0.25.
tendríamos 5 vatios que está entregando. Como no hay más fuentes, esa sería la fuente, la potencia de entrada sería igual a la potencia de la fuente. Si hubiese más fuentes tendríamos que hacer pues la operación. Ahora tenemos que calcular, tenemos que mirar si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, es decir, la potencia entregada igual a la potencia consumida, que se supone que debe cumplirse. Entonces, ¿qué tendríamos? Potencia de entrada sería igual a ¿quién? La potencia de entrada sabemos que es la potencia de voltaje en 1, que es igual a 5 vatios. Y la potencia de salida es igual a la potencia que estamos consumiendo en R1 más la potencia que estamos consumiendo en R2 más la potencia que estamos consumiendo en R3. Es decir, 1.25 más 0.625 más 3.125. ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría 5 vatios. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Es una forma de comprobar que lo que acabamos de hacer está correcto. ¿Por qué? Porque la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia consumida igual a la potencia entregada. ¿Listo? Entonces ahora ustedes van a resolverme lo siguiente. Me van a decir cuánto le da los valores. Van a resolver los mismos puntos hasta el punto F, pero de un circuito diferente. Y me van a decir cuánto les va a dar. Tenemos este circuito, tenemos un voltaje 1 de 5 voltios, tenemos una resistencia de R1 de 200, una resistencia de R2 de 100 ohmios, una resistencia de R3 de 600 ohmios. De 600 es la última. Entonces van a hallarme lo mismo, van a hallar la resistencia equivalente, me van a hallar la resistencia equivalente, las corrientes, los voltajes, la potencia de entrada, la potencia de salida, y me va a determinar si son los mismos, si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces comiencen a resolver este ejercicio, muchachos, ahí.
la resistencia tienes esa es la resistencia equivalente. No te voltaje. Bueno, me avisan cuando les dé la resistencia equivalente. ¿Cuánto da la resistencia equivalente? Nos da dos resultados. Nos da 1.50 y el otro nos da 1 sobre 60. Un centavo. La calculadora nos da 1 sobre 60, la mano nos dio 1.50. Y no es igual, o sea, no da. ¿Qué la calculará? ¿Qué pasa? Sí, vamos a hacer una tabla. Este es equivalente, pero es 1 sobre R1 más 1 sobre S. Pero 1 sobre la resistencia equivalente, ¿cierto? Nosotros tenemos eso. ¿Sabes cuánto es la resistencia equivalente? 60. 60, ¿cierto? Porque eso a ustedes les dio, ustedes hicieron esa operación y les dio al final que es 1 sobre 60, o sea que la resistencia equivalente tenemos que es 60 ohmios. ¿Qué va a hacer la carrera? Ahora muchachos determinen los voltajes. Para cada resistencia sobre el voltaje es 5 voltios. ¿Por qué son 5 voltios? Porque todos los parámetros están en paralelo. Eso, entonces muy bien. Entonces vemos que todos estos van a tener 5 voltios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los elementos están en paralelo. Muy bien. Sigamos con el punto C. Las corrientes. INR1, INR2 e INR3.
Quedaron los números otra vez. ¿Cuánto da el 5 dividido 200? 0.025. Listo, la 5 y 5 de Profe, no tenemos las corrientes. ¿Cuánto les dieron? Sobre el redondo la corriente es 0.025. Es decir, 25 milis. El mi R2 es 5 miliamperios. ¿Cuánto? 5. 5 milis o 50. A 50. la 0.5 0.08. Y 0.008. Ah, 008. Entonces 8 milis. 8, sí. ¿Serían esas? 8 miles. Ah, esa es propia. Listo, muy bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hallaron las corrientes? Por voltaje es el mismo en toda la resistencia del 3 por la ley de Ohm. Muy bien, por la ley de Ohm. Lo podemos haber hecho también por la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Pero salía mucho más largo. Ahora las potencias. voltaje de pero vamos a trabajar con 0.025 Tenemos que pasar los impulsos a militamperes para poder pasar milis. ¿Qué pasa en ese milisamperes? es que los milis son 50 Pero hay que pasarlo a amperes para poder multiplicar por 1. y transforma Va a ser 0.25. Pasando a la última 40 Se puede hacer eso. pero eso no hay que terminar en bajo, ¿sí? La de 25 arriba. Vos el primer patio, ¿cierto? Potencia 5. Vos tenés el primer patio. entregar la fuente. Ya tenemos o sea que para hallar la potencia pegada hay que tener más o menos. Pero esa es la potencia. Entonces, ¿cuánto les dio la potencia?
en cada resistencia. En cada resistencia. 125 mil. 125 milivatios, 250 y 0,4. Igual. 40. ¿Y cuánto le dio la última? 40 milímetros. Listo, muy bien. ¿Y la potencia de entrada? Bueno, para la potencia de entrada necesitamos cortar la corriente total, ¿cierto? Exacto, porque necesitamos la corriente de entrada. Pero la corriente de entrada, ¿la podemos calcular o no? Si la corriente se reparte por las resistencias, la suma de las tres. Entonces, ¿cómo calculan la corriente de entrada? Como se reparte el proveedor por las tres resistencias, debe ser la suma de las tres corrientes. Eso, muy bien. Según el circuito, nosotros tenemos que una corriente que entra, ¿cierto? Esa corriente estaría entrando, estaría saliendo hacia R1, hacia R2 y hacia R3. O sea que aplicando la ley de ¿qué? Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff podemos determinar quién es la corriente de entrada. Es igual a 5. Es Era aquí la fórmula más. Miren, la sumatoria toda. Es una forma de salida de la posición de es que este mamá es que ya terminó. voltaje, resistencia a voltaje por impulsar. Entonces ya 15 de voltaje. Sí, bueno, ustedes ingresan. Riqueza y sumas corrientes. Somos las corrientes. ¿Cómo las corrientes? La otra cosa. Multiplica por la Por la Bueno, la potencia entregada al voltaje 0,41 vatios. ¿Cuánto les dio? 0,41 vatios. la suma entre las corrientes por los voltios per entrada. 5 por 5. ¿Y cuánto era la suma de las corrientes? Tiene que dar lo mismo, tiene que dar. La H personal está 0. O sea, todas las sumatorias de la potencia de cada resistencia, ¿no? Muchachos, dice, cumple entonces esto, que la potencia de entrada Es igual a la de salida. a la potencia consumida. No, No está cumpliendo. no está cumpliendo. ¿Cuánto le da la potencia de entrada? La 0,41 de la noche. ¿Y
¿Cuánto? 0,041. Y la salida 0,41. 42. Profe, pero es que Sí, cuénteme. si usted tiene ahí uno de 83.000 apenas sería la suma de los componentes. No, pero si usted tiene, nosotros hicimos la potencia de salida que es igual a la sumatoria de potencia de cada resistencia y eso lo mismo 0,41. La de No, salida. es que la no es 125. ¿Verdad que la realidad? Ah, no, Es es la sumatoria de PR1 más PR2 más PR3 y sumen todas esas pérdidas. A ver, pero entonces la potencia de salida pues, deben haberla hecho, perdón. La potencia de entrada la tuvieron que haber hecho ¿cómo? Con el voltaje de entrada, en este caso por la corriente de entrada, una I sub I. Si ustedes sumaron todos los potencias anteriores, lo que están haciendo es la potencia de salida. No, así. Nosotros hicimos los cálculos, fue con la suma de las potencias de cada uno. Ah, es que la suma de las corrientes, pues sería la corriente I sub I. Entonces daría ¿cuánto sería? 5 por 83 milis. Y eso le da milivatios. Eso puede dar en milivatios. ¿Qué ¿Cuántos milivatios da? 5, 415 milivatios. Y la suma y la potencia de salida sería ¿quién? La potencia, cada una de las potencias de la suma de cada una de las potencias. ¿Que nos da cuánto? 415. Pero suma estas vainas. Cierto, sería la suma de 125 más 250 más 40. Nos daría también los mismos 415 milivatios. Ese es el índice. Este es el pero el produce. ¿Ustedes tienen alguna duda? Sí, pero exactamente. Bueno, porque No. Bueno, entonces vamos a pasar a otro concepto. Dos concepticos. ¿Cómo? Sí. Muerto que no. Venga, se me ocurre explicarle. Profe, que si le puede explicar el punto E a Antonio. El punto E. Ese punto de acá. El punto E lo calculamos. Recuerde que la potencia de entrada va a ser la suma. La potencia de entrada es la suma de las potencias de las fuentes que tengamos. En este caso únicamente tenemos la fuente de la fuente del voltaje, ¿cierto? Y la fuente de voltaje, pues la potencia va a ser el voltaje 1 por la corriente que pase en ese caso. En nuestro caso tenemos lo siguiente. Tenemos esto que es el voltaje 1. Entonces para determinar la potencia tenemos que determinar esta I sub I, o sea la corriente que pasa por acá. Esa I sub I, nosotros ¿cómo la encontramos? Pues vea que esa I sub I es la que llega hasta este nodo. Cuando llega a este nodo, ¿qué ocurre en ese nodo? Se divide en esas tres corrientes. En la corriente 1, en la corriente 2 y en la corriente 3. La misma corriente que estaba entrando se dividió en tres. Eso quiere decir que la corriente, por ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos corriente que entra, I sub I. Corriente que sale, I1 más I2
más I3. Esas corrientes ya las teníamos. ¿Que eran cuánto? Que eran 25 milis más 50 milis más 8 milis. O sea que tenemos que la corriente de entrada total era 83 milis y esa corriente se distribuye por cada una de las resistencias. Por tanto, vean que la potencia de entrada que teníamos, recuerden que lo que nosotros queremos calcular es la potencia de entrada. La potencia de entrada es la suma de las potencias de las fuentes de voltajes y de corriente. En este caso únicamente tenemos una, que es el voltaje V sub 1. Entonces es V sub 1 por I sub I, que la dejamos de calcular. Entonces V sub 1, que vale 5 voltios, que lo multiplicamos por la corriente de entrada, que es 83 milis. O sea que nos daría 415 milivatios. Sí. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a otros dos conceptos. Vamos a los últimos dos conceptos que hablan sobre lo que es son dos métodos que nos van a permitir obtener más rápido las respuestas que nosotros queramos. Se llama, lo tenemos lo que es el divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje lo vamos a utilizar siempre se utiliza para resistencias que se encuentren en serie. El divisor de voltaje lo vamos a hacer cuando tengamos resistencias que se encuentran en serie. Y el voltaje, muchachos, para cada resistencia está dado por lo siguiente. Entonces, siempre que tengamos resistencias en serie, podemos utilizar lo que se conoce como un divisor de voltaje, que la idea es que nos entregue los voltajes directos de la resistencia sin necesidad de dar tanta vuelta, sin necesidad de hallar las corrientes, nada de eso. Entonces encontramos que el voltaje para cada elemento V sub I, es decir, para el voltaje 1, 2 en cada resistencia, va a estar dado por la resistencia que estoy hallando dividido la suma de las resistencias. ¿Cierto? En otras palabras, si cogemos multiplicado por el voltaje de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero calcular el voltaje de una resistencia cualquiera, yo puedo llegar y coger la resistencia que quiero calcular y la divido por la resistencia equivalente y la multiplico por el voltaje fuente. Y eso nos entrega directamente el voltaje de la resistencia que yo quiera. Y el voltaje se va a dividir, muchachos, de manera proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea la resistencia, cuando mayor sea la resistencia R sub I, pues mayor va a ser el voltaje de cada resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos una resistencia mayor, en esa resistencia se va a caer mayor voltaje que en otra que tenga menor valor. Por ejemplo, muchachos, ese es un ejercicio que teníamos anterior. Ese ejercicio ya lo resolvimos. Lo resolvimos hace un momentico. Tenemos un voltaje de 20, una resistencia de R1 de 20 ohmios, una resistencia de 2
de 10 ohmios y una resistencia R3 de 50 ohmios. ¿Se acuerdan que ese ejercicio lo acabamos de realizar? Sí. Entonces, nosotros en uno de los ejercicios nos pedían hallar los voltajes, ¿cierto? Entonces, para hallar los voltajes era necesario hallar ¿qué? Hallar la corriente. Pero no es necesario siempre hallar la corriente para hallar los voltajes en este caso. ¿Qué hacemos? Aplicamos un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje, ¿cómo funciona? Entonces, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a ¿quién? A R1 sobre la resistencia equivalente, que la resistencia equivalente en este caso sería la suma de los voltajes. Entonces sería R1 que vale 20 sobre 20 más 10 más 50. Perdón, y eso multiplicado por B sub S. Multiplicado por el voltaje de la fuente. ¿Quién es el voltaje de la fuente? 20. Por 20. Entonces nos va a dar 20 dividido ¿quién? 80. Y eso multiplicado por 20. Eso nos da 400 dividido 8. Nos da 5 voltios. El voltaje en la resistencia R2 va a ser igual a ¿quién? A R2 dividido la resistencia equivalente multiplicado por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada en este caso es sería 20, entonces sería 10 dividido 80 multiplicado por 20. Eso nos da 2.5 voltios. Y el voltaje en la resistencia R3 va a ser igual a R3 dividido la resistencia equivalente, y eso multiplicado por el voltaje de fuente. En este caso sería 50 sobre 80 por 20. Y eso nos da 12.5 voltios. Vean que de manera directa llegamos a los valores de los voltajes en cada resistencia. Eso les va a ser muy útil cuando tengamos elementos muy complejos y sea pues de alguna manera muy difícil obtener las corrientes. Una cosita, muchachos, vean lo siguiente: ya con el valor de voltaje de una resistencia podemos calcular el valor de la corriente fácilmente, ¿o no? Aplicando la ley de Ohm, ¿cierto? Lo otro, muchachos, una cosita para que tengan en cuenta, eso es más que todo para que ustedes estén seguros de que lo que estén haciendo está bien. Vean la relación que hay entre la resistencia R1 y la relación que hay entre la resistencia R2. Una es el doble de la otra, ¿cierto? ¿Y cómo son los voltajes? Uno es el doble del otro. Por ejemplo, ese que vale 50 ohmios. Ese 50 ohmios es 5 veces el voltaje que se cae en la de 10. ¿Cierto? Entonces, para que tengan eso en cuenta, que a mayor resistencia, pues mayor voltaje. ¿Listo? Y en la misma proporción. Para que tengamos en cuenta, eso nos va a ayudar mucho a comprobar si lo que estamos haciendo está correcto o no. Y un concepto muy parecido, muchachos, muy parecido, pero se conoce como el divisor de corriente. Profe, Sí. en el valor de potencia, perdón, el voltaje de potencia 2, ahí cuando usted hace el R2 no es 40, usted puso 10. No, ese valor era 10. El 10, segundo la segunda resistencia vale 10. Sí, la segunda de 10. Si esa resistencia vale 10 ohmios. Cuando se mantiene jugando y no pone cuidado. Ah, bueno. División de corriente. Robert, entonces ahí como tengo los voltajes en cada resistencia y la resistencia, entonces la corriente me tiene que dar la misma en toda la resistencia. Claro. Tendría que dar la misma en todas las resistencias y nos va a dar. Y podríamos calcularlo o haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff para todo el circuito, o como sabemos que los elementos en serie tienen la misma corriente, no se nos puede olvidar eso, los elementos en serie tienen la misma corriente, podríamos hallar la resistencia para una resistencia
la corriente para una resistencia y ya obtendríamos la de todos. Pero ustedes pueden calcular que la resistencia para cada uno, perdón, la corriente para cada una es la misma. Tienen que ser iguales. Listo. Ahora, vamos a utilizar otro concepto que se conoce como el divisor de corriente. Y ese se utiliza, en este caso se utiliza cuando tengamos ese se utiliza cuando tengamos una serie de resistencias en paralelo. El caso contrario, ¿listo? Entonces cuando tengamos resistencia en paralelo ya no va a ser divisor de voltaje, porque cuando son en paralelo obviamente el voltaje es el mismo. Por tanto lo que vamos a hallar con eso son las corrientes. Y cada corriente está dada por la corriente de cada elemento I sub I va a ser igual a la conductancia I sub I sobre la suma de las conductancias por la corriente de entrada I sub S. O sea que tendríamos que la conductancia que entonces vamos a hallar sobre la conductancia equivalente por la resistencia, por la corriente de entrada. En ese caso vamos a encontrar lo contrario. Entre mayor resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Recuerden que la resistencia es inversamente proporcional a la resistencia es el elemento, la característica que le opone a la corriente. Entonces, entre mayor resistencia, menos corriente. Y podemos también plantear el mismo ejercicio que teníamos ahorita antes de hacer esto. ¿Qué ejercicio teníamos? Perdón, teníamos un elemento, teníamos este de acá, y nosotros podemos calcular en ese caso cuánto es la corriente en cada uno de estos, ¿cierto? ¿Cómo? Supongamos que nosotros conocemos desde el comienzo que la corriente es 83 milis. Supongamos eso, que desde el comienzo conocemos que la corriente es de 83 milis, que aquí está ingresando una S de 83 miliamperios. ¿Cuánto es la corriente aquí? ¿Cuánto es la corriente aquí? ¿Cuánto es la corriente acá? ¿Qué hacemos? De la corriente I sub 1, recuerden que las resistencias eran 200, 100 y 600. ¿Cuánto sería la corriente I sub 1? La corriente I sub 1, ¿cuánto valdría? 1 sobre 200, ¿cierto? Que sería la conductancia de la primera resistencia sobre la suma de las conductancias, es decir, 1 sobre 200 más 1 sobre 100 más 1 sobre 600. O sea que eso nos da... ¿Cuánto nos daría esa operación? 60 dividido 200. 6 dividido 20. 0.3. Ya con la calculadora pues la hacen, ¿cierto?
eso da 3. 600 no, 3, no, si así le dio dejar le dio dejar 3. No, es 10. ¿Es 10 o 1? No es 1 sobre eso. Ah, no, pero es que es 1, profe, no. 0,3. Pero es 1 sobre 600. Es 1 sobre 60. Ah, pero si es 1 sobre 600, no, por eso. Va a ser otro, pero es 0,3. Está bien. 3. Ah, no, perdón. 3, 4. Ah, no, perdón. 3, 6, 10. No, sí. 10. ¿Cuánto da? 3 décimos. 0.3. Ah, perdón. Qué pena, muchachos. Faltó algo. Esa es la resistencia que hay, pero nos faltó multiplicar eso por la corriente, ¿cierto? Por 83 milis. Sí. 24.9. O sea, 24.9. En el caso anterior nos había dado 25 milis. ¿Cierto? Para la I2 tendríamos algo parecido, 1 sobre 100. Y abajo pues tendríamos la misma suma. 1 sobre 200 más 1 sobre 100 más 1 sobre 600. Y eso multiplicado por 83 milis, que es la corriente de entrada. ¿Cierto? Eso nos da ¿cuánto? 100 sobre 10, 60 por 83 milis. Y eso nos da, entonces aproximadamente nos debe dar 50 miliamperios. Y la I3, 1 sobre 600, 1 sobre 200, más 1 sobre 100, más 1 sobre 600. Obviamente, muchachos, eso no tengo que escribir siempre, yo sé el valor de eso, entonces yo podría hacerlo más corto. ¿Y valdría cuántos? 1 sobre 600 y por 83 milis. Entonces daría 8.3 milis. Entonces vean una cosita, muchachos, acá muy importante. Vean la relación entre la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Cómo es la relación entre las dos resistencias? Es el doble el uno de la otra. Es el doble. ¿Y qué pasó con las corrientes? Que es el doble de una de la otra. Es la mitad, lo contrario. Vea que R1 es el doble de R2. Pero la corriente I sub 1 es la mitad de la corriente 2. Son inversamente proporcionales. Recuerden que la resistencia, entre más grande, más pequeña es la corriente. ¿Listo? Para acá, muchachos, les quedan de ejercicios. Estos dos, para que resuelvan en sus casas, dentro de 8 días lo vemos. Estos dos circuitos. El primer circuito, tenemos 27 voltios de entrada. Tenemos una resistencia R1 de 9 ohmios y una resistencia R2 de 18 ohmios. Y el segundo circuito tenemos un voltaje de entrada de 37 voltios. Tenemos 100 ohmios en la R1, 120 ohmios, 40, 80 ohmios y 80 ohmios. ¿Qué me van a determinar para esos dos circuitos? Me van a calcular A, la resistencia equivalente. B, me van a calcular la corriente de entrada I sub S. Y C, me van a calcular la potencia de cada resistencia.
la potencia de las resistencias. Y por último me da voy a calcular si la potencia de entrada es igual a la potencia disipada. ¿Cómo van a resolver eso, muchachos? Pues vean que en este caso la resistencia equivalente no son elementos en serie o elementos en paralelo únicamente. ¿Qué tienen que hacer? Comenzar a resolver aquí por partes. ¿Esos dos están en qué? En paralelo. Y ese paralelo me entrega ¿qué? Una resistencia equivalente, única, ¿cierto? Y esa resistencia equivalente la puedo sumar con esta acá que quedarían en serie. Luego vuelven a quedar en paralelo y vuelven a quedar en serie. Entonces serían una serie de pasos para hallar la resistencia equivalente. ¿Listo? ¿Cómo? Y ya obviamente hallar la I sub S, hallar las potencias y hallarlas y comprobar si se cumple que la potencia disipada es igual a la potencia de entrada. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Entonces cualquier cosa, muchachos, pues saben que vamos a ver eso dentro de 8 días. Si tienen alguna duda, pues lo escriben en la plataforma y ahí estaremos en contacto. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta de laboratorio de hace 8 días.